Buenas noches con todos. El habla y su importancia en el contexto educativo es el tema que abordaremos el día de hoy. El habla es el principio de todo código lingüístico que existe entre el emisor y el receptor. Cuando un hablante quiere construir un mensaje, la lengua se encarga de transmitir la idea que desea comunicar. El habla y la lengua son un conjunto de 3 elementos básicos para la comunicación, inseparables. Existen 3 elementos que son indispensables y complementarios para el desarrollo del habla: la articulación, la voz y la fluidez. Los actos del habla se dividen en 3 y estos son los siguientes: acto de emisión, acto proposicionales, acto ilocucionario. Cabe mencionar que estos actos no se realizan por separado, sino que al realizar actos ilocucionarios, característicamente se realizan actos proposicionales y de emisión. Es importante estudiar estos actos, ya que hablar una lengua consiste en realizar actos de habla, como hacer enunciados, dar órdenes, plantear preguntas, entre otros. Primero hay que establecer que los actos ilocucionarios, como señala Searle, no los realizan las palabras, sino los hablantes, al emitir las palabras, y esto se debe a que el orador es quien determina la fuerza ilocucionaria. Se puede concluir que hablar una lengua consiste en realizar actos de habla. En consecuencia, detrás de toda emisión siempre existe una intención que se refleja en la fuerza ilocucionaria. Por esto, el significado de una oración o de un discurso no está completo si solo se interpreta el significado proposicional y se deja a un lado la fuerza ilocucionaria que lo acompaña. La entrevista es una herramienta o es un medio de información donde existe un intercambio de ideas entre un entrevistador y su entrevistado, donde se puede obtener información muy importante que nos será de gran utilidad. En el ámbito educativo, es importante considerar como un aspecto fundamental realizar entrevistas para la obtención de información informal o específica. Se puede en este aspecto conocer detenidamente información sobre los niños, las niñas y su entorno familiar. Buenas tardes con todos, mi nombre es Dayana Bisuete. Me encuentro con la maestra Tatiana Novoa, quien es maestra parvularia en la unidad educativa Pérez Payares. Ella gentilmente me va a ayudar con una entrevista, donde el tema es la importancia del habla en el ámbito educativo. Vamos a empezar con una introducción de la entrevista y su importancia. La entrevista es un medio de información que permite dialogar a un entrevistador y su entrevistado. Es una herramienta donde existe un intercambio de ideas y nos sirve para obtener información que nos será útil. Está basada en una serie de preguntas o afirmaciones que plantea el entrevistador a su entrevistado. En el ámbito educativo es importante considerar como un aspecto fundamental realizar entrevistas para la obtención de información informal y específica. Se puede con este aspecto conocer detenidamente a un niño, niña y a su familia. Vamos a empezar con las 5 preguntas que tengo para la maestra, por favor. Maestra Tatiana, la primera pregunta es: ¿qué importancia tiene el habla en el contexto educativo? Bueno, muchas gracias por la entrevista y bueno, mencionando la importancia en el contexto educativo, primeramente, el desarrollo del habla es muy importante para el desarrollo de los niños y niñas, puesto que con ellos es una herramienta de comunicación, de socialización. Entonces, imaginemos que un niño que viene a la escuela y no puede hablar,
en el contexto educativo, cómo va a comunicarse con el resto de niños, con la maestra. Entonces, cuando nosotros tenemos estos casos y niños que no pueden pronunciar, no se les entiende, es bastante complicado. Primero porque uno como docente se siente impotente muchas veces porque no le puedes entender. Y tú tienes que darle a cada niño su tiempo, ¿no? O sea, y su espacio, a ver si el niño necesita algo, o sea, escuchar su necesidad y darle ese tiempo. Pero si no le entiendes, y si sus compañeros no le entienden, entonces eso es bastante complicado. Entonces, en el contexto educativo, o sea, obviamente, aparte del aprendizaje, también es socialización, es comunicación el lenguaje. Entonces, si el niño no puede comunicarse, es imposible que también pueda aprender a socializar con sus pares. Entonces, es muy importante que un niño tenga un habla, un lenguaje a lo menos ya en una educación escolarizada, por decirte, ya en un primero o segundo de básica, ya el niño debe tener un lenguaje ya con un vocabulario amplio, porque ya necesita comunicarse de diversas maneras. Tienen maestros hasta de inglés, de otras asignaturas, entonces es muy importante que el niño ya tenga un lenguaje correcto. Gracias. La segunda pregunta. ¿Es importante el entorno donde se desenvuelven los docentes para transmitir mensajes a sus alumnos? Bueno, yo pienso que el entorno lo hace el docente, porque los docentes tenemos que ver la manera de, si no tenemos recursos, nosotros nos tenemos que ver la manera de buscar un recurso. Puedo buscar un recurso de una hoja simple que tengo y nada más para trabajar. Con esa hoja tengo que hacerle un recurso, un juego. O sea, todo depende también del maestro. Pienso que el entorno muchas veces no puede ser para todos los docentes favorable. De pronto no tengamos un buen material didáctico, pero el docente tiene que ser recursivo. El docente tiene que buscar la manera de llegar al conocimiento, de que los niños tengan un aprendizaje significativo. Entonces, como por ejemplo te decía de la hoja de papel, si yo no tengo nada más que una simple hoja para trabajar, entonces yo con esa hoja le hago primero una canción, con esa hoja le hago un juego, con esa hoja hago una técnica grafoplástica, con esa hoja puedo hacer muchísimas cosas, puedo hacer hasta un baile, puedo hacer un baile con ritmos, con sonidos, con palmadas en las hojas, o sea, la maestra, el maestro tiene que ver el recurso de algo mínimo, hasta si es que incluso no hay ni hoja de papel, si yo tengo un lodo en el piso, pues en ese lodo yo tengo que ver un recurso. Entonces yo pienso que el entorno del docente lo hacemos cada docente, porque tenemos que ser creativos, tenemos que ser recursivos. Entonces, el entorno, no importa en el lugar en el que estemos y los recursos que tengamos, lo importante es la actitud que pongamos cada maestro. Por supuesto, nosotros le hacemos a la clase, nosotros le hacemos ese momento, si como te digo, si yo no tengo recursos, yo tengo que buscar los recursos de lo que yo tenga. Y incluso tú eres un recurso para enseñar a tus estudiantes y que ellos lleguen a un aprendizaje significativo. Yo mismo soy un recurso muy importante en el ámbito educativo con mis alumnos. Así es. La tercera pregunta. Los trastornos del habla en el aula de clase, que siempre existen. Siempre. Siempre va a haber niños con trastornos de aprendizaje, perdón, con trastornos de lenguaje. Ya. Por decirle, cuando los niños empiezan su desarrollo desde pequeñitos, ellos aprenden con gestos. Ellos nos miran a nosotros y nosotros ya sabemos lo que ellos dicen con un gesto. Ya, ¿qué pasa? Que cuando los niños van creciendo y no superan esa etapa de desarrollo, entonces los niños comienzan con problemas de lenguaje, porque ellos esperan que los papás, por decirte, que una niña decía quiero cola, pero ella decía quiero una A. Y la Pero mamá le entendía que es cola. Los padres la entienden, entonces esa dificultad puede haber, pues entonces hay niños igualmente que los papitos le hablan de una manera muy infantil, ¿cómo es la palabra? No recuerdo muy bien, bueno, pero de una manera muy infantil. Les hablan como que son bebecitos y entonces los niños ellos no aprenden a desarrollar el lenguaje de una manera correcta. Siguen hablando y arrastrando palabras cuando no hay tampoco una adecuada corrección
También los padres, por decirte, ellos de pronto no utilizan un lenguaje adecuado en los niños. Y los niños que tienen dificultades de lenguaje se tiene que decirles unas frases cortas, un vocabulario claro, no palabras rebuscadas, porque si yo le digo una palabra difícil, peor que el que no sabe pronunciar, peor me va a entender. Y Vamos a crear obviamente confusión. exactamente. Le agradezco mucho por su tiempo, por sus aportes, por sus enseñanzas y espero que le vaya muy bien en su carrera. En su carrera. No, con todo gusto. Siempre es bueno aprender un poquito de la experiencia de los demás. Uno se nutre también de muchas de estas cosas y bueno, desearte suerte y que Dios te bendiga en esta noble carrera. Gracias, maestra Tatiana. Conclusión general. Qué importante es mantener una entonación, fluidez y seguridad en el momento de expresarnos para obtener la información que necesitemos. Es necesario tener una comunicación real con los niños y niñas, que ellos quieran compartirnos su mundo, sus expresiones, sus sentimientos, ponernos a la altura de ellos para obtener una convivencia escolar armónica, pero sobre todo los estudiantes se sientan seguros de poder expresarse. El habla es comunicar un mensaje de acuerdo a nuestras propias habilidades, conocimientos y experiencias.